A ver, voy a proceder a explicaros este recurso que está en formato póster, en el cual resumo la teoría de la medición del despilfarro y qué pasos hay que seguir a partir de la misma para industrializar un proceso. La manera de empezar es el análisis por la vía negativa. ¿Qué significa el análisis por la vía negativa? Pues bueno, suponer que las cosas no están bien porque están mal. Entendedme. Todo el mundo tiene un modelo por el cual quiere tener industrializado y productivo su proceso. Lo que sucede es que existen muchas causas que hacen que eso no suceda. Entonces, el análisis por la vía negativa nos facilita las cosas, nos facilita el llegar a una conclusión. Yo puedo pensar en cómo diseñar algo muy bien de cero, o bien ver qué es lo que está mal y digo, con mejorar lo que está mal, ya mejoro mucho la situación, ¿de acuerdo? Con eliminar lo que está mal. Ese es el análisis por la vía negativa. Entonces empezamos. Diagnóstico. Un proceso no industrializado. Empezamos por esta imagen de Taichi Ohno, ¿de acuerdo? Y con una definición previa. ¿Qué es una incidencia? Cosa que se produce en el transcurso de un asunto y que repercute en él parándolo o interrumpiéndolo. Taichi Ohno, ¿qué nos dice? Sin estándares, olvídese del resto. Eso es lo que se ha llamado, los estándares, es lo que tanto se ha llamado, o condiciones previas, es lo que se ha denominado las 5 S, ¿no? Lo que nos quiere decir Taichi Ohno es que para que un método de trabajo y un tiempo se pueda cumplir, primero tenemos que tener las condiciones garantizadas. En ningún sitio he visto que tengas que empapelar una fábrica con carteles de 5 S, la S1, la S2, la S3, y que haya más papeles que herramientas. ¿De acuerdo? Bien. Vista la necesidad de estándares y la definición de incidencias, tenemos un primer despilfarro en nuestro análisis. Despilfarro por incidencias, que dice que la falta de anticipación genera un despilfarro en forma de pérdida de tiempo por incidencias. Y esto proviene de fallos de gestión. Entonces, aquí podríamos tener esta porción de tiempo causado por incidencias. Las incidencias implican interrupciones causadas por falta de material, falta de herramientas, avería de máquinas, falta de información correcta, desequilibrio de carga y capacidad, asignación incorrecta de recursos, no calidad y reprocesos y cambios de trabajo múltiples y no planificados. ¿Vale? Entonces aquí vemos este resumen. Falta de anticipación implica incidencias. Y esto, tiempo por incidencias. ¿De acuerdo? Acaba provocando tiempo por incidencias. Despilfarro por bajo desempeño. La falta de supervisión y corrección provoca un despilfarro por bajo desempeño. Las incidencias, a su vez, también provocan bajo desempeño por desmotivación y porque el proceso no puede llevarse a cabo de manera robusta. Entonces, se nos genera una porción de tiempo también por ese bajo desempeño. ¿En qué dividimos el bajo desempeño? En una baja velocidad de máquina, baja actividad del operario, no seguimiento del método establecido, incumplimiento de las buenas prácticas de ejecución, que podría ser prácticamente lo mismo que lo anterior, ausencias en el puesto, tiempos ociosos y generación de defectos. Entonces, en resumen, la falta de supervisión y corrección, junto con las incidencias, nos generan bajo desempeño. ¿Vale? Entonces, tenemos un tiempo añadido de bajo desempeño. Entonces, la situación inicial que tenemos en el análisis por la vía negativa es la siguiente. Este es el tiempo de ejecución de la tarea. Esto debería ser el tiempo estándar, que es el tiempo que se corresponde con la mejor práctica que conocemos hoy, pero que está incrementado, bueno, el tiempo estándar no, que al que si sumamos el tiempo por bajo desempeño y tiempo por incidencias,
nos sale este tiempo total. Además, esto no es una constante, ¿de acuerdo? Esto fluctúa. Está no control. Entonces, un tiempo no medido con incidencias más bajo desempeño que nos da un proceso a no control. De manera que finalmente tenemos que tiempo total es igual a tiempo por incidencias más tiempo por bajo desempeño más el tiempo estándar, que el tiempo estándar es el tiempo que debería ser, ¿de acuerdo? Este es el tiempo que debería ser y este es el incremento que tenemos por un mal desempeño de la fábrica en general, bajo desempeño individual más las incidencias. Esta es la fluctuación que vamos a tener día a día. ¿Cómo se resuelve esto? Visto este diagnóstico, ¿esto cómo se resuelve? La solución está en el trabajo estandarizado, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener para poder industrializar es el estudio de métodos y tiempos, el estándar. El estudio de métodos y tiempos, ¿qué define? ¿Qué define? Las condiciones estándar de trabajo, las llamadas 5S, los métodos de trabajo y tiempo estándar. ¿Qué significa esto? Que las condiciones estándar hacen posible el método de trabajo. Yo no puedo seguir un método de trabajo de una determinada manera si para empezar mi puesto está descolocado, la máquina no funciona, va a otra velocidad, o la herramienta no es la que tengo definida en el método, ¿de acuerdo? Entonces, el método requiere de unas condiciones previas de trabajo y el método determina el tiempo. Es decir, que el tiempo estándar finalmente es un resultado. No hay que obsesionarse. En muchas ocasiones los directores de las fábricas se obsesionan con el cumplimiento del tiempo, que por qué no llega al tiempo, que es que el tiempo no me sale. Olvídate del tiempo, olvídate del tiempo. El tiempo solo es un efecto. ¿De qué? De que sigas el método. Y el método a su vez es un efecto, ese efecto de que las condiciones requiere de que las condiciones estén correctamente según el estándar. Bien, hasta aquí todo es teoría, ¿de acuerdo? Por medio de un trabajo de estandarización tú defines esto. Pero ¿qué sucede? Que llegamos a un error o cometemos un error si nos creemos que por dar esa información a la planta, este tiempo estándar, que es lo que queremos conseguir, se va a cumplir. No es así. Todo el sistema, todo el modelo de dirección tiene que perseguir que eso se cumpla. Ese es el error. Dame, ¿cuál es el tiempo este? Vale, yo lo bajo a fábrica y ya lo tienen que hacer. Eso es un grave, grave error. Eso es dejar abandonados a los operarios a su suerte, ¿de acuerdo? Y a los resultados también. Entonces, si la estandarización del trabajo define esto, condiciones, método y tiempo, la dirección de operaciones lo hace cumplir. Podríamos definir dirección de operaciones como entregar a los clientes según los acuerdos adoptados con estos, según los estándares establecidos. ¿Por qué? Porque los estándares establecidos es la mejor práctica que conocemos hoy y eso implica pues el menor coste que podemos conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, para que esos estándares se cumplan, tenemos, para garantizar las condiciones estándar que necesitamos, anticipación, y en la anticipación participa el mando intermedio en el corto plazo, y la dirección de operaciones, jefes de fábrica, director de operaciones, jefe de producción, como se llame en cada sitio, tiene una anticipación a más largo plazo, ¿de acuerdo? El mando intermedio tiene que estar vigilando constantemente con un radar puesto las condiciones estándar. No para que no se caigan, se caen. Siempre se degradan las condiciones estándar. ¿Qué tiene que hacer? Restablecer el orden. Restablecer el orden. La entropía siempre entra en el sistema, siempre. Tú estás el mando tiene que rehacer las condiciones estándar. Y creedme, esas son las 5 S. No hace falta tanto papelito que no te leas. Papeles, la S1, la S2,
la S3, estanterías, no sé qué, y luego todo vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque se cree que eso es un proyecto de una fotografía, que se hace una vez y ya queda implantado. No, las 5 S es estar permanentemente reconstruyendo las condiciones de trabajo, porque se destruyen por su uso, ¿de acuerdo? Entonces, preparar las condiciones de trabajo, ¿qué son? Disposición de los operarios y su cualificación, materiales, consumibles, anticipar la calidad, anticipar las máquinas y los útiles, garantizar la disponibilidad de herramientas, asegurarse de que los operarios van a tener la información necesaria, supervisar que el puesto está dispuesto como tiene que estar, revisar que se hacen las cosas según las políticas y cuestiones de prevención de riesgos laborales, EPIs, etc. Aquí, en la labor de anticipación, el mando tiene cierto alcance, llega hasta donde llega. Si la dirección no hace su parte, el mando intermedio a lo máximo que puede llegar es a reclamar, a denunciar que hay cosas que no se están cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque el mando no tiene capacidad de garantizar que una máquina que va mal por desgaste de piezas que esté bien si no se dispone de las piezas. Eso se lo tienen que dar hecho. Lo que puede supervisar es estado de limpieza, de engrase, cosas menores, o que el programa está cargado, etc. Que los útiles están limpios, ¿vale? Hay que saber qué se lee. En la dirección de operaciones hay que saber de qué responsabilizamos a la dirección en la parte de planificación y de qué responsabilizamos al mando. Es muy sencillo. Si el operario cuenta con las herramientas necesarias, una máquina que funciona, los materiales, los consumibles y la información correcta, ¿qué problema va a tener para fabricar? Ninguno. Si tiene la formación adecuada, ninguno. Entonces no hay por qué buscar más misterios. La cuestión está ahí, demos los medios. Bien. Segunda parte, una vez que incluso teniendo todo bien preparado, hay que supervisar. ¿Por qué? Porque tú has podido garantizar unas condiciones, pero luego el ejecutante, la ejecución no se lleva a cabo según nuestros métodos. ¿De acuerdo? Entonces hay que supervisar que los métodos operatorios se siguen, que estamos aplicando el equilibrado tipo de línea o de trabajo simultáneo, la velocidad de las máquinas, la actividad, que se siguen las buenas prácticas de ejecución, que se aplican las políticas e incluso el operario que tenga rutinas de autoinspección. ¿De acuerdo? Entonces, esto es antes. Las condiciones estándares se hacen antes de ejecutar y la supervisión se hace durante, ¿de acuerdo? Y en la supervisión y corrección es donde está la formación real al operario. Bien. Finalmente, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el tiempo estándar se cumplirá o normalmente no se cumplirá. Entonces, la dirección tiene y el mando intermedio el control de la productividad. ¿Para qué? Para mejorar. Es decir, comparación del tiempo real con el estándar, análisis de desviaciones y reflexión, lecciones aprendidas, análisis y selección de propuestas de mejora de los mandos intermedios, elaboración de otras propuestas de mejora de más calado, aprobación de ciertas intervenciones, y asignación de presupuesto y horas a las mejoras. Es decir, que para hacer cumplir los estándares y mejorarlos necesitamos trabajar preparando el futuro, vigilando el presente y conociendo el pasado. El control, y esto viene aquí, nosotros entendemos el control como el acto de reflexión consistente en comparar la realidad con un patrón, cuantificar la desviación, conocer las causas de la desviación, aprender y mejorar para reducir dicha desviación. Es decir, del control se debe derivar la mejora continua.
Bien. Esta parte es el control por la dirección y el mando intermedio puede llevar un control en el corto plazo. El aprendizaje profundo, dice Eduard Deming, surge de comparar la realidad con los estándares y llegar a conclusiones de por qué se ha desviado. ¿De acuerdo? Así nos vamos conociendo a nosotros mismos, conocemos a nuestra máquina, conocemos nuestro proceso, etc. Hay que estar siempre reflexionando. ¿Esto cómo se implanta? Bueno, pues nuestro objetivo es disponer de un trabajo industrializado. Tenemos que por medio de la anticipación reducimos las incidencias, ¿vale? Es el paso 1. Y esto hace que después de este paso pasemos de este componente de incidencias a este otro, de menos cuantía. Debido a la supervisión y corrección y a que ya hay menos incidencias, se reduce el bajo desempeño. ¿De acuerdo? Por tanto, después de aplicar este paso 2, llegamos a este punto. Y una vez en este punto, ¿qué hacemos? La fase de mejora continua, mejor dicho, el ciclo de mejora continua. Controlar para mejorar constantemente, pero ya no solo para mejorar esta desviación que siempre va a existir, sino para evitar volver a esta situación. ¿Te suena eso, Laura? En un momento dado, en un sitio, se lleva a cabo una gran mejora, dejas de tener el control, no lo desatiendes, no tienes alertas, nada que te avise de que la situación se está desviando y esto vuelve hacia atrás a mucha velocidad. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos una desviación sobre el estándar mucho menor que anteriormente, ¿vale? Y una dispersión también mucho menor. No solo es importante que el valor se reduzca, sino que la dispersión también. Solo veréis en un recurso educativo que hemos hecho acerca de eficiencia y estadística de procesos, en el que se puede observar que no influye tanto la capacidad de producción de una máquina, sino la poca dispersión que tenga sobre la misma. ¿De acuerdo? Eso lo veremos. Aquí en este gráfico, es un resumen de esto, ¿no? Lo que dice es que cuanto más tiempo dedicamos a anticipar, menos el estándar viene a ser el mismo, ¿vale? Pero tenemos mucho menos tiempo por incidencias. Esta situación no industrializada sería el lado izquierdo de este gráfico, ¿de acuerdo? Y esta situación industrializada sería el lado derecho. Lo que viene a decir es que no es de suma cero, sino positiva. Cada unidad que dedicamos a la anticipación implica muchas unidades de reducción de las incidencias. Hasta cierto punto, claro, llegamos a una asíntota, tenemos que tener ese equilibrio. Hemos hablado mucho de estándares. Según Henry Ford, un estándar se corresponde con las mejores prácticas que conocemos hoy en día. ¿Qué es un tiempo estándar? El efecto de llevar a cabo dichas buenas prácticas o mejores prácticas que conocemos hoy en día. Entonces, el estándar es lo mejor que lo podría hacer, dadas mis condiciones, o dado lo que sé hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Está muy claro, ¿verdad? Pues espero que... ¿No? ¿Vale? Pues así de gusto, pues o la audiencia es muy buena o el ponente también. O ambos. Entonces, sí, porque está mal construida la alternativa. Vale, pues gracias por vuestra atención y espero que pueda seros de mucha utilidad.